Guaidó llama a los militares a dar la espalda a Maduro. El líder de la oposición venezolana encabezó masivas manifestaciones e insistió en que la lucha debe seguir hasta el cese de la usurpación. En distintas ciudades de Venezuela se registraron este sábado manifestaciones opositoras, la principal de las cuales tuvo lugar en Caracas, donde el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, habló ante miles de seguidores, a los que llamó a seguir protestando hasta que se termine lo que la oposición llama la usurpación de la presidencia por parte del mandatario Nicolás Maduro. Tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado del usurpador, sino del lado de la Constitución, dijo Guaidó, quien es reconocido como jefe de Estado encargado por más de 50 países. Es el factor, el de los militares, que hoy nos falta. Es el factor que hoy debe tomar una decisión, añadió el opositor al señalar que la mayoría de los venezolanos desea un cambio de gobierno. Hoy es el día que Venezuela dijo, hasta lograrlo. Sé que a veces es fácil frustrarnos. Sé que hemos cometido errores. Pido disculpas ante el pueblo de Venezuela. Los hemos escuchado. Estamos juntos. En esto no vamos a desfallecer ni a desmayar. Tenemos que lograr nuestro objetivo, dijo el dirigente en la avenida Francisco de Miranda, donde concluyeron las marchas convocadas esta jornada. Hasta que cese la usurpación. Guaidó anunció una serie de manifestaciones para presionar al gobierno de Maduro. Vamos a permanecer en las calles. El lunes tenemos agenda de protesta en todas las calles de Venezuela. El martes vamos con los profesores. No sé si son 18 días de protesta. Lo que puedo garantizar es que vamos a tener la libertad de toda Venezuela, dijo el político. La lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición, hasta que haya elecciones libres, dijo Guaidó, que proclamó su presidencia a fines de enero. Si hoy salimos a la calle y después nos quedamos en la casa, habremos perdido, señaló el parlamentario, que fue acompañado por otros dirigentes opositores como Stalin González y Gilbert Caro. Protestas en Venezuela se debilitan y dudan sobre la oposición. Protestas en Venezuela se debilitan, generan dudas sobre capacidad de la oposición para forzar salida de Maduro. El desplome en la afluencia a manifestaciones convocadas por el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, siembra dudas sobre la capacidad de la oposición para forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, pese a los esfuerzos. Guaidó navegó una ola de popularidad de más de 60% a inicios de año, cuando invocó artículos de la Constitución para declararse presidente interino al asegurar que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue un fraude. En aquel momento, el delegado ingeniero industrial de 36 años le dio a los opositores de Maduro renovadas esperanzas de que era posible que el líder socialista abandonara el poder y se convocaran nuevas elecciones. Desde fines de abril las cosas cambiaron. Luego de que el país viera a un grupo de militares de mediano rango acompañando a Guaidó a las afueras de una base aérea en Caracas, sin que esa acción desembocara en un pronunciamiento del alto mando militar contra Maduro. El mandatario de 57 años mantiene el apoyo de la cúpula castrense, algo que ha demostrado ser vital para el sucesor de Hugo Chávez. Creo que hay apatía, creo que hay decepción, creo que falta estrategia, dijo Elizabeth Boll, de 56 años, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Parada el jueves entre un centenar de jóvenes en una plaza de ese centro de estudios público en la capital, en una marcha convocada por la dirigencia estudiantil y apoyada por Guaidó. Esa fue la tercera manifestación respaldada por Guaidó en la semana, tras una convocada por las enfermeras y otras por los maestros. La afluencia fue algunos cientos de personas, entre los que no estuvo el líder opositor. La popularidad de Guaidó, quien reiterado que conoce la molestia de la gente ante el infructuoso intento de cambiar al gobierno, viene cayendo desde fines de abril y actualmente se ubica en 42,1%, según la firma encuestadora Data Analysis. De acuerdo con el mismo sondeo, Maduro tiene una popularidad de 15,5%, mientras su nivel de rechazo alcanza un 81,5%. Pese a eso, su grupo de colaboradores sostiene que lo ocurrido esta semana debe ser destacado. Nuestro balance es absolutamente positivo.
Dijo un asesor de Guaidó, quien pidió no ser identificado: estamos reactivando la movilización como un elemento fundamental de la presión contra la dictadura. La dirigencia estudiantil también se mostró positiva pese a la magra afluencia. Mermó la convocatoria y nosotros lo sabemos, pero el mensaje hoy también es para todos los venezolanos que necesitamos de ellos, dijo Estefanía Cervo, una dirigente estudiantil de la UCB de 22 años que acompañó la marcha universitaria del jueves. Una ONG denunció que una banda armada asesinó a 4 personas en una zona indígena. El ataque se cometió contra la comunidad Icabarú, de la etnia Pemón, en una zona minera cercana a la frontera con Brasil. El presidente encargado, Juan Guaidó, denunció: están masacrando a nuestros pemones en Bolívar. La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos denunció este sábado la muerte de 4 personas en una comunidad de la etnia Pemón, ubicada en el estado de Bolívar, en la frontera con Brasil, tras la incursión de un grupo armado en la noche de ayer. De acuerdo con un informe preliminar ofrecido por Provea con la aprobación y testimonios de representantes de la etnia Pemón, a las 11 de la noche de este viernes en la comunidad de Icabarú, ubicada en la Gran Sabana, en el sureste de Bolívar, se verificó el ataque de un grupo armado supuestamente perteneciente al Sindicato del Ciego. Según los testimonios recogidos por Provea, entre los 4 fallecidos figura un efectivo de la Guardia Nacional. Por su parte, el directivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo en su cuenta de Twitter que el ataque en Icabarú tuvo un saldo de 8 asesinados, entre los que habría un indígena y un guardia nacional. La incursión de la banda armada se produjo, según los testimonios recogidos en el informe de Provea, con el fin de tomar el control de la zona en donde se produce la actividad minera. El abogado de Provea, Marino Alvarado, explicó a EFE que los grupos delictivos que hacen llamar sindicatos operaban inicialmente en la actividad de la construcción, pero ante la contracción de ese sector económico, se trasladaron a hacer vandalismo en la zona minera. Provea denunció que existe tolerancia de los organismos del Estado con estas acciones, pues una semana antes de los hechos, la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados y no se reforzó la protección del poblado. Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición, instó Provea en su reporte. Están masacrando a nuestros pemones en Bolívar, denunció el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, durante una actividad en el estado de Carabobo. Guaidó, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, instó a la Fuerza Armada del país a ejercer soberanía y repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla. En lo empresarial se habla de la luz al final del camino, pero poco se habla del camino en sí mismo. Transformar reconoce que el mismo sujeto, procesos, tecnología y gente, el cual, mediante estímulos focalizados, se comportará de una manera diferente. La empresa transformada cuenta con los mismos elementos que tenía antes de la transformación, pero ahora trabajados de otra forma. En nuestro caso, podemos afirmar que la mejora y renovación le han ganado la partida a la reingeniería, cambio radical. Y esto es así porque aún no está claro a qué se parecerá lo que encontraremos, si lo encontramos, al final del camino. Aunque por el solo hecho de transitarlo ya le hemos comenzado a dar forma a ese futuro. De alguna forma será que lo que nosotros queramos que sea. Mover toda la organización hacia algo nuevo involucra revisar y mejorar todos los procesos internos, cuestionarse los sistemas y promover la máxima integración posible. Significa hacerse cargo del perfil actual de recursos humanos y dotarlo con las habilidades y conocimientos requeridos. Es un tipo de proyecto que requiere especialización en su manejo y liderazgo fuerte y profesional en su conducción. Pero mucho más que eso, requiere un análisis de riesgo que identifique con claridad el impacto de cada paso que tiene sobre el negocio en marcha, porque no hay que olvidar que mientras todo esto ocurre, la empresa debe seguir operando y evaluando el costo de oportunidad a medida que se avanza. Citgo, Departamento del Tesoro, decretó una prohibición de ejecutar sentencias o laudos arbitrales contra la empresa sin el consentimiento de la OFAC.
ya es un hecho. Venezolanos del interior se mudan a Caracas y regresan las colas. FMI considera al éxodo venezolano como factor de crecimiento de los países receptores, mientras nosotros tendremos que pensar en importar gente nueva. Varios venezolanos fueron detenidos durante protestas en Colombia. Bolsonaro crea Alianza por Brasil, un nuevo partido a su medida.